Muy bien, buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta reunión, cuya finalidad, propósito es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Es una responsabilidad de la Iglesia, es una responsabilidad del creyente. Y es una responsabilidad porque es un mandato. Fue el mandato que dejó el Señor antes de ascender al cielo. Ya resucitado, ascenderá al cielo Él. Y entonces dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Haced discípulo a todas las naciones. Así el Señor, en ese mandato, hace 2000 años atrás, está incluyendo todo el mundo, no hay región que se excluya y no hay persona que se excluya. El Señor está pensando en todos los seres humanos. El Señor está pensando en todas las regiones. No hay diferencia de raza. No hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Ya conocéis mucho de vosotros el texto tan conocido a través del mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda por la eternidad, mas tenga como posesión eterna, tenga vida eterna. Así, a todas aquellas personas que nos oyen y están sin Cristo, la necesidad más urgente que usted tiene es salvación. Salvación significa ser librado de una condenación que es eterna. Una condenación que es merecida. Sí, es merecida. Merecida porque somos pecadores. Porque usted nació pecador, yo nací pecador. Yo no soy mejor que usted y nadie es mejor que otro. Probablemente haya personas que quizás hagan ciertas cosas que son bondadosas y que ayudan a los demás y está muy bien. Pero eso en nada lo califica como mejor que otro delante de Dios. En realidad, delante de Dios, Dios dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Cristo vino. Por eso Él murió en la cruz. Él murió. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En su cuerpo, dice el profeta, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo es quien en la cruz del Calvario sufrió por nosotros, pecadores. No merecemos, es su gracia, es su misericordia, es su amor. Y porque Dios le ama, porque Dios te ama a ti, permite que oigas su evangelio. El evangelio es un mensaje que damos, que no es nuestro. No, el mensaje es de Dios. El mensaje vino del corazón de Dios. El mensaje se llama evangelio. Son buenas nuevas, son buenas noticias, son gratas noticias. La grata noticia, la buena noticia, es que Dios hoy salva a cualquier pecador, perdona los pecados de cualquier hombre o mujer en este mundo que crea en su Hijo. Leo Juan capítulo 7, el último versículo 53, pero voy a leer un pasaje tremendamente conocido por los creyentes. Lleva por título en algunas Biblias la mujer adúltera. La mujer adúltera. El versículo 53 del capítulo 7 dice: cada uno se fue a su casa. Pero él, versículo 1, él se fue al monte de los olivos. ¿Sabía usted que en una oportunidad el Señor dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza? Él dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido. El Hijo del Hombre, él, no tiene dónde recostar su cabeza. Así a veces en algún hogar era acogido,
pero muchas noches las pasó en un monte, o en este caso, como dice aquí, al monte de los olivos. Pero, dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo. Volvió al templo. Había estado ahí enseñando, ahora volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo vino a él. Sería extraordinario ahora ver multitudes de personas acudiendo al Señor. Sería lo más grandioso, que los creyentes nos gozaríamos tanto ver miles y miles de personas jóvenes de mayor edad con su necesidad más grande, reconociendo su necesidad de Dios y acudiendo a Él. Y aquí está el Señor en el templo y se sienta. Los maestros enseñaban sentados, y sentado Él les enseñaba. Ya usted puede imaginar la escena. En la mañana de un día, temprano por la mañana, va al templo, se sienta en cierto lugar, seguramente en un patio, y les enseña. En eso estaba, enseñando. Y el versículo 3 del capítulo 8 de Juan dice: entonces los escribas y los fariseos, creo que puedo explicar después aquello, los escribas y los fariseos, en realidad los escribas, mejor lo explico ahora, eran los más conocedores de la ley de Dios, la Torá. Ellos conocían muy bien la escritura antigua, conocían muy bien el libro de Dios, lo enseñaban a los demás. Y los fariseos era un grupo religioso, una secta religiosa, tremendamente celosa, pero tremendamente equivocada, como muchas religiones. Y estos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Moisés nos mandó hacer esto. ¿Qué dices tú? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. La motivación que les trae no es justa, ya veremos. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Eso significa que los ignoró por completo, absolutamente. Porque conoce el corazón de aquellos que le han traído a la mujer. Sabe que la motivación que ellos vienen no tiene que ver casi con la mujer, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver cómo pueden acusarle de algo. Y el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó el Señor y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros, de todos los que vinieron con esa mujer, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sea el primero. ¿Quién? El que esté sin pecado. De todos ustedes. Y el versículo 7, y como inclinándose hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso fue toda la actitud de Cristo hacia esa multitud. Nada más. Le dijo una sola cosa, que ya veremos. El que de vosotros esté sin pecado. Eso es todo lo que le dijo. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
al oír las palabras del Hijo de Dios, al oír las palabras de Cristo el Señor, el Salvador del mundo, al oírlo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús. Extraordinario. El Evangelio es extraordinario. Y quedó solo Jesús. ¿Quién más podría quedarse? ¿Y la mujer que estaba en medio? Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor, ninguno, ninguno. Ah, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Extraordinario. Extraordinario. Como toda la palabra de Dios. Extraordinario el Evangelio, o los Evangelios. Extraordinaria toda la palabra bendita de Dios. Porque es extraordinario el libro. Porque el libro es de Dios. Porque este libro que acabo de leer, una porción del Evangelio, según Juan, Dios usó a este apóstol para que escribiera esta escena que no está en otras partes, esta mujer adúltera. Esto es palabra de Dios. Y no es solo para 2000 años atrás, es para hoy. Fue para ayer, es para hoy y será para mañana, si hay un mañana. En realidad la palabra es eterna, pero las necesidades son ahora. La necesidad que tú tienes de Dios es ahora, no mañana. La necesidad de perdón de pecados es ahora. La necesidad de la salvación de tu alma es ahora. El apóstol Pablo escribe en una epístola, dice: ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Ahora. No dejes, ¿verdad? El dicho tan popular: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Vas a tener un mañana? ¿Vamos a tener mañana? La necesidad que tiene es ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Entonces mi primer punto era Jesús y la enseñanza. Quería llamarlo la atención que la tarea más preciosa que Cristo hizo después de la cruz, por supuesto, después de aquel sacrificio redentor por nosotros pecadores miserables, cuando Él murió por nosotros, mientras la hora no llegaba, en esos 3 años por lo menos, que anduvo Él de aldea en aldea, pueblo tras pueblo, enseñando por las casas, enseñando en el templo como aquí o en las sinagogas. Su tarea, y yo creo que realmente la disfrutó. Rabí, maestro. Así le dijo un fariseo conocedor de la Biblia. Le dijo: sabemos que has venido como un maestro. Has venido de Dios como maestro. Nadie enseñó como Él. No, nadie enseñó como Él. Una vez la gente dijeron: dura es esta palabra la que Él estaba hablando. Y se fueron. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, parece que se vuelve a ellos: ¿y ustedes? Y entonces Pedro dijo: Señor, ¿a quién diremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amigo, amiga, no. Querido, no escuches sino a Cristo. No vayas a otro lugar sino a las Escrituras. Las Escrituras, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Dios te habla. Dios se revela aquí. Dios nos revela a nosotros. Exactamente como somos. Dios se revela como un Dios de amor. Dios se revela como un Dios dispuesto a perdonar al pecador. Sí, Dios es un Dios justo, sí.
Y es un Dios santo, pero también ama al pecador. Jesús y la enseñanza, su principal obra, ahí está, tempranito por la mañana en el templo. Pasó la noche en un monte, durmió y oró allí seguramente, y al día siguiente está enseñando. Y la gente, todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo vino a él. Estarían todos atentos a lo que él está enseñando. Escucha la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. ¿Tienes Biblia en casa? Lee la palabra de Dios. Lee este evangelio una vez y otra vez. Y veamos ahora a los religiosos un poquito más. Aquí ahí están los escribas, fariseos. Había otra religión que se llamaba saduceo. Mire, las religiones hoy son miles. Cada uno con su propia visión y con su propia misión, su propia visión, su propia misión. ¿Cuántas de esas religiones así llamadas que abundan realmente se guían por la palabra de Dios? ¿Realmente hacen la voluntad de Dios? ¿Usted cree? Hoy son miles. Sí, claro que son miles. Y en este caso, los que están aquí, el propósito por el cual tomaron a una mujer sorprendida en adulterio. Sí, Dios aborrece el adulterio. Sí, el adulterio es un pecado. Un hombre casado que engaña a su mujer es un adúltero. O al revés. El matrimonio es una institución divina y santa. Marido, amad a vuestra mujer, dice Dios, así como Cristo amó a la iglesia. Así, no hay lugar al engaño. No. Pero esta mujer adúltera, esta mujer, los fariseos y estos escribas, estos religiosos, no sé si la espían, la están espiando, pero la cosa es que la traen a ella, la arrastran tal vez. Pero sabe, la traen al Señor. Eso es lo extraordinario. Porque todo pecador debe ser llevado a Cristo. Todo. No importa si es un adúltero o es un ladrón o es un mentiroso o cometió tal vez un pecado a los ojos de los demás muy pequeño, pero somos todos pecadores. Y debemos ser llevados al Salvador, porque hay un Salvador. Cristo es el Salvador. El Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Eres pecador? Yo soy pecador. Pero hace más de 50 años, Dios en su misericordia me hizo escuchar su evangelio. Me hizo entender su evangelio precioso. Abrió mi corazón, despertó mi conciencia, mi pecado. Me hizo ver lo que Cristo hizo por los pecadores en la cruz, y ese es el mensaje que creo. Y lo sigo creyendo. Y lo he predicado por año y por año. Hay un Salvador. Es Cristo el Señor. En este caso, el propósito de traer a esta mujer adúltera ante el Señor no es para que el Señor la perdone. No es para que el Señor la transforme. No. La finalidad de ello, lo dicen en el versículo, es para poder acusarle. Es para poder acusarle. Eso dice el versículo que leímos hace un rato atrás. ¿Tú qué dices? Le dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú estás de acuerdo con lo que Moisés enseñó? Moisés enseñó palabra de Dios. ¿Tú estás de acuerdo? Eso es lo que quieren. Pero dice que quieren tentarle. Muchas religiones no tienen finalidades justas delante de Dios. No.
Muchas veces el propósito de la religión y falsas religiones y de toda religión falsa que no se apega a la palabra de Dios no puede tener un propósito santo. No puede tener un propósito que sea de beneficio eterno al hombre y a la mujer que vive lejos de Dios. No pueden. No pueden. Fíjese usted que en lo que hemos leído, ellos conocen las Escrituras. Ese otro punto que había notado. Conocen las Escrituras. Le dicen al Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. En la ley, conocen la ley. Conocen la ley de Dios. Hay miles, tal vez millones de hombres y mujeres religiosos que conocen la palabra de Dios, pero no la aplican a sus vidas. No. Pueden aplicar a la vida de los demás, pero no a ellos mismos. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Qué pasaje más extraordinario? Esta gente sabe lo que Dios determinó. No tenían por qué preguntarle al Señor, ¿eh? Si ellos realmente querían ser obedientes a la palabra de Dios, la mujer debió haber sido ejecutada. No, pero ellas la traen como un pretexto. Como un pretexto. Porque si el Señor les hubiera dicho, no la apedreen, perdónenla a la pobre mujer. ¿Saben lo que habrían dicho ellos? Pienso yo. No lo dice, pero estoy pensando. Tal vez que hayan dicho, entonces tú no obedeces la palabra de Dios. Entonces tú no obedeces lo que Moisés ordenó por Dios, que había que apedrearla. Y si el Señor le hubiera dicho, muy bien, apedréenla, se lo merece. ¿Sabe lo que le habrían respondido? ¿Y dónde está tu amor hacia los pecadores? Tú que dices que hay que perdonar al pecador, tú que hablas de perdón, de salvación, tú que enseñas tanto del amor, ¿dónde está tu amor? Ve que querían acusarle de algo. Alguna falla le podemos encontrar. Imposible, es el Hijo de Dios. El que vino del cielo y se hizo hombre. El que nació en Belén. El que creció en Nazaret. El que a los 30 años comienza su ministerio por más de 30, y por 3 años por lo menos, él enseñaba y sanaba enfermos hasta que un día fue a la cruz del Calvario y fue clavado al madero. Porque Dios en su cuerpo cargó el pecado nuestro. Y ahora todo aquel que en él cree, Dios perdona esos pecados porque Cristo ya pagó por ellos. Incluyendo lo de esta mujer. Y yo creo que aquí entramos al punto central de esta historia preciosa, tremendamente rica en enseñanza. Hay algo que la religión ha olvidado. Hay algo que al hombre no le gusta, fíjese. Hay algo que a lo mejor a usted no le agrada, le desagrada. ¿Sabe qué es? Que le hablen del pecado. Tal vez esto mismo que hemos leído, a lo mejor algo tocó en su conciencia. Tal vez su pecado no es adulterio, no importa cuál sea, no importa. Pero mire lo que el Señor hace, versículo 7. Esto dije yo es lo que el religioso olvida. Y la finalidad del predicador que se ajusta a la palabra de Dios es enseñar, declarar todo lo que la palabra de Dios dice. Como dijo Pablo a los ancianos de Efeso, él les había enseñado, predicado todo el consejo de Dios. No dejó nada en oculto al azar. Todo. ¿Qué dijo el Señor? En el versículo 7. Dice, como insistieran en preguntarle, se enderezó porque él estaba escribiendo en tierra.
¿Qué es lo que escribía? No tenemos la menor idea, pero ahí está él escribiendo en tierra. Y él siguió escribiendo en tierra, ignorándolos, conociendo el corazón de ellos, porque sabe que las razones que le han traído, los propósitos que le han traído, por supuesto, son absolutamente malvados, porque pretenden acusarlo a él, tal vez de injusto, o tal vez de no obediente a la palabra de Dios. Andan buscando motivos para acusarlo y jamás lo encontraron. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo. Sí, porque Él es santo. Cuando Él iba a nacer, el ángel dice a María, y el santo ser que nacerá, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, el santo ser. Pedro, cuando se encontró con el Señor en la playa y el Señor hizo un milagro con la pesca, y cuando Pedro ve todo aquello, se lanza a los pies, se arroja, se lanza a los pies del Señor y le dijo, Señor, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Sí, Pedro se da cuenta que estaba delante del Santo Hijo de Dios. Amigo, tú estás delante del Santo Hijo de Dios. No lo ves, pero Él te ve. Dios es santo. Dios no, cuando la Biblia dice que Dios es santo, significa que Dios no puede admitir el pecado en su presencia. No lo tolera. Por eso es que el pecador tiene que sus pecados ser borrados. El pecador tiene que ser limpiado. Sí. El pecador no puede entrar así. Una persona que muere y alguien dice en el cementerio, bueno, pero ahora está en el cielo, ahora está con el Señor descansando. ¿De dónde sacaron eso? Si a lo mejor esa persona, quien quiera que sea, a lo mejor jamás creyó el Evangelio, ¿cómo podría ir al cielo una persona que jamás creyó en el Hijo Eterno de Dios? Sus pecados nunca fueron perdonados. Pero esto es lo que el Señor dijo a esta multitud que querían apedrear a la mujer y que es solo un pretexto para poder acusar al Señor de algo injusto o lo que sea. ¿Qué dijo el Señor? Muy bien. Se endereza, ¿verdad? Se para, de nuevo. Estaba escribiendo en tierra. Voy al versículo 8, dice el 8, el 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Se enderezó. Y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado. El que de vosotros esté sin pecado. ¿Hay alguien sin pecado? ¿De los que me oyen hay alguien sin pecado? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso fue todo lo que dijo. Se levantó. Está escribiendo en tierra. Y el Hijo de Dios, el creador de todo el cielo y la tierra, todo lo que no es el creador, Él se levantó. Y a toda esa multitud que traen a la mujer, y tiraron a la mujer ahí a los pies del Señor, ahí está la mujer. Y el Señor se dirige a toda esa gente y le dice, oh, muy bien, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclinó y siguió escribiendo. Eso fue todo lo que dijo. Pero fue más que suficiente. ¿Sí? Por los resultados que vemos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El pecado es el problema. El pecado es tu problema. El pecado te impide entrar a la presencia de Dios. Y si ese pecado no es perdonado por Dios, el único que puede perdonar. Si tú no eres limpiado por Dios,
no puedes entrar a la presencia de Dios. No puedes. Tus pecados necesitan ser perdonados. ¿Hay perdón? Sí, ¿hay perdón? Sí. Es gratuito. No te va a costar nada, porque ya el costo se pagó en la cruz. El Hijo de Dios murió en la cruz. Él pagó el costo. Él pagó el precio. El pecado es tu problema. El pecado es mi problema. El pecado es el abismo que nos separa de Dios. Es un abismo insondable. O si queréis otra figura, es como un muro. No puedo, no puedo, no puedo llegar a la presencia de Dios si mi pecado primero no es perdonado por Dios. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y mire, tan extraordinaria respuesta de esta gente. No sabemos cuántos son. Lo único que se nos dijo que vienen ahí un grupo de fariseos y escribas y traen a esta mujer adúltera, la arrojan a los pies del Señor, etcétera, etcétera. Ya hemos leído y aquí están ellos con sus piedras, que no son piedrecitas, son tremendos bloques quizás de piedra para ajusticiar a esta mujer por lapidación, la muerte apedrada por lapidación. ¿Por qué? A causa de su pecado, según la ley de Dios en la antigüedad. Pero mire lo que dice el texto, versículo 9. Mire lo que dice el texto del versículo 9. Dice, pero ellos, al oír esto, ¿al oír qué? Al oír la palabra de Dios, al oír la palabra de Cristo, el Santo Hijo de Dios. No están oyendo la palabra de un gran líder religioso. No, están oyendo la palabra de Cristo, el Hijo del bendito, el Santo Hijo de Dios, el que no pecó, no se halló engaño en su boca, es santo. Y Él puede hacer esto que estoy haciendo yo ahora, ¿verdad? Apuntar con el dedo. No le estoy apuntando a usted, pero Él puede hacer eso. ¿Él qué está diciendo? El que de vosotros esté sin pecado. ¿Hay alguno de vosotros que esté sin pecado? Dije hace un rato atrás. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sea el primero. Pero ellos, esto es lo que iba a decir ahora. Tengo que reconocer que estas personas fueron muy honestas, ¿verdad? Tengo que reconocer que ellos tienen conciencia. Hoy día hay personas que no tienen conciencia. Ya la conciencia no los acusa. No, ya el pecado es algo que no existe y lo toman con liviandad. Pero ellos, dice el versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, uno a uno, agregando que desde los más viejos hasta los más jóvenes. Es una escena, yo iba a decir una escena terrible, pero es una escena que ojalá viéramos más seguido, ¿verdad? Desde el más viejo hasta los más jóvenes dieron media vuelta y se fueron, con sus piedras en las manos, tal vez. Y dice el texto, quedó solo Jesús, quedó solo él, y la mujer está en el suelo ahí tirada todavía, tal vez. El único sin pecado quedó. Al lado suyo, a sus pies, hay una mujer pecadora. El Señor está, el único que queda, sin pecado, no hay otro. A su lado una mujer que ha pecado. Sí, ha pecado.
Solo Cristo es sin pecado. ¿Sabe? Es a Él a quien tienes que mirarle. Es con Él que tienes que compararte. Si quisieras compararte con alguien, tienes que... Es Él. Él, no otra persona. ¿No? Y el Señor pregunta a esta mujer en el versículo 11, el último versículo, perdón, el 10. Enderezándose Jesús, otra vez enderezándose, no sé, 3 veces que... Entonces Jesús, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, todos se fueron. No quedó nadie. ¿Por qué se fueron? Se fueron porque Dios, el Señor, su palabra, despertó conciencias. Despertó conciencias. La palabra de Dios los acusó. Dios los acusó. Los acusó que son pecadores, que no son mejor que esa mujer. Y que tanto ellos como la mujer necesitan el mismo perdón de Dios. Aun cuando nunca hayan adulterado, pero nacieron pecadores. Yo nací pecador. Y el Señor le dice a la mujer, le dice el Señor en el versículo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Qué hombre puede condenar a otro hombre? No. Solo Dios. Solo Dios. La condenación es una realidad eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. El que rechaza el Evangelio, el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. No hay perdón de Dios para aquel que rechaza al Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que en la cruz del Calvario murió cargando Él en su cuerpo nuestros pecados en ese madero. Él sufrió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por lo de esta mujer. Nuestros pecados fueron cargados en Él y por eso sufrió. La ira de Dios cayó sobre ese pecado que está llevando. Por eso soy salvo. Por eso que al creer en el Hijo de Dios, Él perdonó todos mis pecados. Porque esos pecados los llevó Cristo, mi Salvador, en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo decía en su epístola, el que me amó, hablando de Cristo, dice, me amó y se entregó por mí. Ese es mi Salvador. Tengo un Salvador. ¿Tú tienes un Salvador? ¿Tus pecados han sido borrados, perdonados? ¿Tienes vida eterna? ¿Tienes la salvación de tu alma? Y el Señor dice a la mujer, ninguno te condenó. Y ella dice, no, ninguno, Señor. Ninguno es capaz. Ninguno fue capaz y ningún hombre es capaz de condenar ni perdonar a otro. Solo Dios. Solo Dios. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno. Yo puedo hacerlo, pero ni yo te condeno. Y agrega, vete, vete. No peque más. Si usted es creyente en Cristo, no peque más. Abandone su pecado si ha creído en el Señor. Pero para aquellos que todavía no son salvos, que su conciencia se despierte fuertemente y realmente sea acusado por Dios, por la palabra de Dios. Sí, reconozca, Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador. Como aquel publicano en el templo, Dios sé propicio a mí, pecador. A su lado había un religioso que estaba tan contento por la vida que llevaba, doy diezmo de todo lo que gano. No soy como los demás hombres, ni siquiera como este publicano. Pensó que tenía todo ganado, el cielo.
Más atrás el publicano, el hombre pecador decía, agachada la cabeza, se golpeaba el pecho y decía, Dios sé propicio, yo soy el pecador, Señor. Reconoce tu pecado, amigo, amiga. Reconozca su pecado. Reconozca que es un pecador o pecadora. Pero al mismo tiempo, traiga a su memoria que hace 2000 años el Hijo de Dios, santo, sin pecado, Él en la cruz del Calvario, cargó Él en su cuerpo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por causa de ese pecado que Él está llevando, que no nos cometió Él, a causa de ese pecado sufrió el castigo de Dios. ¿Tienes tu perdón? Mira, solo hay perdón en aquel que no tiene pecado, en aquel que no hizo engaño, en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Solo en él hay perdón. Cree, le dijeron a un hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Padre nuestro, Señor bendito, te damos gracias, Padre eterno. Tu salvación es única. Te damos gracias, Señor, por el perdón que hay en ti y que tú otorgas. Gratuitamente perdonas al pecador porque tu Hijo pagó ya el precio por esos pecados. Señor, abre corazones esta noche. Abre corazones. Despierta conciencias de hombres y mujeres, no importa quiénes sean, tú les conoces, pero que viven en el pecado, que viven lejos de ti, que no creen, jamás han creído en tu Hijo. Señor, ten misericordia de todos ellos. Bendice este glorioso, precioso, grande, único evangelio. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Amén.